Buenos días. Vamos a discutir una de las herramientas más importantes para el análisis sedimentológico, como es las facies sedimentarias y el análisis de facies. Las facies sedimentarias son muy importantes porque nos van a dar criterios para el análisis, para reconocer el origen de las rocas sedimentarias y para poder acercarnos más a lo que es resolver, digamos, el enigma de su proceso de sedimentación y los ambientes de sedimentación en el cual fueron acumuladas. Para eso vamos a lo que es la definición de facies sedimentarias. ¿Qué es una facies? Facies no es una palabra que viene del español. Por eso vamos a ver de que no siguen ciertas reglas. Facies no tiene ni singular ni plural. Cuando nosotros hablamos de una facies, no decimos una facie. Eso es un error bastante común, de tratar de pensar que facies es plural. Facies en realidad viene del latín, facia, y se refiere al aspecto de la roca. Siempre cuando escribamos vamos a anotar las facies o las facies. Las facies sedimentarias, la facie sedimentaria, las facies sedimentarias. Justamente estamos refiriéndonos al aspecto. ¿De dónde viene el concepto de facies? Bueno, llamativamente fue presentado en el mismo año, en el mismo congreso, por dos personas. O sea, uno supondría de que alguno se la robó al otro, ¿no? Porque, bueno, es mundialmente reconocido Gresley como el padre de las facies. Y de hecho, bueno, en este congreso, Gresley lo que dice que en los montes Jura, él siguió lateralmente un estrato a lo largo de varios kilómetros. Los montes Jura tienen una excelente continuidad lateral. Y Gresley lo que vio es que Gresley es un geólogo suizo, ¿no? Él lo que vio en estos afloramientos es que a medida de que se desplazaba lateralmente, se observaba un cambio del aspecto de la roca. Él lo define como un cambio de facies. Y para él, la facies se refiere al aspecto de la roca. Y de acuerdo a Gresley, involucraba tanto aspectos litológicos como aspectos paleontológicos. En aquel momento no estaba desarrollada la bioestratigrafía, por lo tanto, las facies abarcaba lo que era la litología, las estructuras sedimentarias y el contenido paleontológico. Al mismo tiempo, un francés, Constant Prévost, el mismo congreso también propone el concepto de facies, con un significado más o menos similar. Pero en realidad el que se asume, digamos, como el padre del concepto de facies es Gresley. Teicher, en el año 58, fue uno de los que, digamos, redefinió el concepto de facies con su significado más moderno. Vamos a ver que Teicher define las facies como la suma de características primarias observables de un cuerpo de roca que son importantes para establecer el ambiente de sedimentación. Vamos a ver que hoy día no hablamos de esa definición, sino que no decimos que la facies nos va a definir el ambiente, sino que decimos que la facies nos va a definir los procesos, no el ambiente, porque un ambiente puede tener muchas facies o una sola facies. Depende, eso lo vamos a discutir en detalle un poco más adelante. Y bueno, otro paso importante que citamos acá es el libro de Walker, de Facies Models, donde se trata de esquematizar modelos de facies para los distintos ambientes sedimentarios. Como diríamos nosotros, tenemos un relatorio, una síntesis de cómo serían las facies características de cada ambiente sedimentario y cómo lo podríamos reconocer a partir de eso. Bueno, si vamos a la definición, decíamos, la definición está modificada la definición de Teicher, es la suma de las características macroscópicas primarias. Vamos a ir analizando esta definición. Primero decimos suma, quiere decir, bueno, todas aquellas características macroscópicas primarias. ¿Por qué decimos macroscópicas primarias? Porque la facies tiene que poder definirse
a ojo desnudo. O sea, nosotros no podemos definir una facies en base a características que observamos con una lupa, porque en ese caso estaríamos hablando de una microfacies. La facies sedimentaria siempre tiene que ser macroscópica, o sea, la tenemos que poder distinguir a partir de características observables a ojo sin ningún otro tipo de elemento. ¿Y por qué decimos son características macroscópicas primarias? ¿Por qué primarias? Porque son aquellas características formadas al momento de la sedimentación. Ustedes me preguntan qué es primario. Bueno, primaria es la litología, primaria son las estructuras sedimentarias, primaria es la gradación, todo aquel aspecto que se formó en el momento de la depositación. ¿Qué no es primario? Por ejemplo, una fractura, una diaclasa, como la que tenemos acá. Muchas veces el color de la roca no es primario, puede ser primario o puede no ser primario. Y la erosión tampoco es primaria. Estructuras diagenéticas no son primarias. La diagénesis no es primaria, la diagénesis es siempre secundaria. Entonces, hacemos referencia. Son las características macroscópicas primarias de un cuerpo de roca sedimentaria. O sea, siempre hablamos de fase sedimentaria, se refiere a un cuerpo de roca sedimentaria. Las que son relevantes o son importantes para analizar sus condiciones hidrodinámicas de sedimentación. O sea, cuando nosotros vamos a ver una facies o vamos al campo, vamos a observar ciertas características de la roca. O sea, hay que tener en cuenta que una facies no es una roca. Una facies es el aspecto de esa roca. Nosotros vamos a ver aspecto de rocas. Y rocas del mismo aspecto van a tener un origen similar y rocas de distinto aspecto van a tener distinto origen. Esa es, digamos, la base del análisis de facies. Entonces, ¿qué es una facies sedimentaria? La clasificación y análisis de facies consiste en agrupar e interpretar rocas de aspecto similar, de acuerdo a nuestros prejuicios geológicos. O sea, ¿qué quiero decir con nuestros prejuicios? Que nosotros vamos a reconocer o a distinguir rocas de acuerdo al aspecto distinto y en base a ese aspecto nosotros vamos a presumir distinto origen o distintos procesos para su depositación. En gran medida es algo similar a lo que nosotros hacemos clasificando facies, que hacemos todo el tiempo, clasificando facies con personas. O sea, normalmente nosotros hacemos esto de manera natural. O sea, si observamos una persona, por ejemplo, que está en situación de calle, nosotros vamos a presumir que esta persona posiblemente perdió su familia, no tiene trabajo, tiene problemas para alimentarse, posiblemente no tenga una casa, no tenga un hogar fijo, y otros demás prejuicios que nosotros vamos a hacer respecto a, bueno, posiblemente no tiene posibilidades de acceder o de estar limpio, le va a costar conseguir trabajo, y todas las cosas que nosotros podemos entender a partir de un aspecto. Lo mismo, bueno, si tenemos una persona, que es un recurso que muchas veces usan los delincuentes, ¿no? Es vestirse con una facies determinada para que nosotros le dejemos entrar a la casa. Por ejemplo, si un tipo viene vestido del que te va a colocar el cable, es muy probable que nosotros con esa facies le abramos la puerta. Pero después no quiere decir que esa facies represente justamente nuestro prejuicio. Lo mismo, bueno, con cualquiera de las otras facies que yo le puse acá, nosotros podemos saber más o menos, o a partir de una foto, podemos presumir de cuál es su comportamiento, su estilo de vida, si es un tipo tranquilo, si es violento, si le interesa la plata o no. Son cosas que nosotros hacemos. Bueno, las rocas son iguales. A veces hay rocas también como lo que tenemos acá de Nacho, o de la película esta mexicana, ¿no? La F6, que no se sabe muy bien qué representa. Bueno, esas son las facies que a veces más datos o más información nos van a dar. Pues nosotros vamos a ver, digamos, nuestras rocas de acuerdo al prejuicio, de acuerdo al conocimiento que tenemos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo veo un conglomerado, mi prejuicio me dice son depósitos fluviales. Y muchas veces le puedo errar. Ese conglomerado se puede haber formado en una playa o se puede haber formado en una turbidita. Pero para eso, bueno, vamos a necesitar
de otra herramienta que se llama, que es el análisis de facies, ¿no? Pero en sí la clasificación de facies se basa en el simple hecho de reconocer rocas con aspecto distinto o intervalos de roca sedimentaria con aspecto distinto. Yo veo que estas rocas son distintas en aspecto. Estas son conglomerados con clastos imbricados, estas son unas arenas con ripples, que si de acuerdo a mi conocimiento yo puedo ver ripples de ola, o puedo ver una estratificación entrecruzada, o simplemente puedo ver arenas. O como tenemos ahí F2, una arena con ripples o claiming ripples. Y bueno, estratificación cruzada, mi conocimiento me puede decir de acá que estas facies son facies de marea, o estratificación tipo Hamoki para F5, o voy a ver simplemente arenas laminadas. O sea, va a haber mucho, lo importante es una buena clasificación, se puede hacer, digamos, con un buen criterio, pero a veces no tenemos las herramientas para hacer la interpretación. Entonces vamos a ver de qué manera vamos a unir, digamos, una descripción adecuada con una interpretación adecuada, ¿no? Entonces las facies sedimentarias tenemos distintos tipos de facies. Tenemos las facies descriptivas, que son, por ejemplo, facies 1, areniscas conglomerádicas con laminación diagonal. En este caso hacemos referencia a las estructuras sedimentarias, a la litología, a la geometría y todas características observables, objetivas, descriptivas, que las puedo describir directamente yo en la roca. Y las facies interpretativas, que por ahí son más peligrosas, porque si bien la facie descriptiva es muy difícil que cambie con el tiempo, o sea, si yo describo una facie como conglomerado, posiblemente dentro de 100 años van a seguir siendo conglomerados. Si yo describo una facie como fluviales, puede ser que dentro de 100 años sean lacustres o sean turbidíticas. Entonces, bueno, siempre es conveniente hacer un análisis, como primer paso, un análisis descriptivo, y después a cada facie asignarle una interpretación. Y bueno, finalmente tenemos las facies genéticas, que son facies que ocurren dentro de un tract o un tracto genético. Entonces nosotros, viendo determinadas facies, podemos saber cuáles son las otras facies equivalentes o cuáles faltan en ese tract, de manera tal de que me permite predecir. O sea, yo veo conglomerados o areniscas conglomerádicas y digo, bueno, estas conglomerados se formaron a la base de un flujo turbulento, por lo tanto hay mucha arena que pasó por encima de estos conglomerados y la voy a encontrar en zonas más internas, ¿no? Es una manera de hacer un análisis de facies desde el punto de vista genético. Bueno, volviendo al tema, una facie sedimentaria se refiere a características observables a simple vista, o sea, macroscópicas. Nosotros debemos poder hacer un análisis de facies y una discriminación de facies a partir de la observación de un afloramiento o de un testigo corona. Si hay que utilizar algún elemento adicional para clasificarlas, como son la lupa, la edad, la fluorescencia, la radioactividad, etc., no deben ser consideradas facies sedimentarias, sino que van a ser microfacies o van a ser electrofacies o van a ser otro tipo de categoría de elementos, otro tipo de categoría de facies. Bueno, así que bueno, no confundamos las facies sedimentarias con las electrofacies, biofacies, litofacies, microfacies, tafofacies, tectonofacies. De acá las más similares son las litofacies, porque las litofacies en realidad hacen referencia a características litológicas. Nosotros en la fase sedimentaria hacemos referencia a otras características que no son exactamente litofacies, no son litológicas, como lo son las estructuras sedimentarias. Las estructuras sedimentarias son marcas que existen en la roca que se forman durante la sedimentación. Por eso hay una discusión a veces si las trazas fósiles son parte de las facies sedimentarias o son ignofacies. Yo en general, bueno, hay una tendencia a separarlas en ignofacies y facies sedimentarias. Dejar, digamos, como facies sedimentarias todas las rasgos o marcas dejadas en la roca inorgánicas. Aunque a veces, bueno, es difícil saber si una marca que vemos en la roca es orgánica o es
inorgánica. Bueno, ¿cuál es el razonamiento que llevamos nosotros adelante para hacer un análisis de fases? A igual proceso, igual producto. ¿Esto qué quiere decir? Que dos fases distintas, si yo veo dos rocas de aspecto distinta, en realidad nos están indicando que se generaron por dos procesos distintos. Dos fases similares, o sea, veo dos fases idénticas. Por ejemplo, en la figura que tenemos de background, nosotros vemos esta fase más blanquecina, es muy parecida a esta otra que tengo acá. Y esta otra más gris es parecida a la que está arriba. O sea, si yo me pongo a pensar, digo, bueno, esta fase gris acá y esta fase gris posiblemente se formaron por un proceso similar. Y lo mismo esta otra blanca acá y esta blanca acá también. Ahora, si comparo estas dos con esto que tengo acá abajo, voy a ver que esta tiene un aspecto distinto. Por lo tanto, el proceso que formó estas fases es distinto al que formó esta otra, que tenemos acá arriba. A igual aspecto, igual origen. A distinto aspecto, distinto origen. Entonces, esto nos lleva a que, bueno, cuando nosotros vamos a hacer una descripción de fases, en realidad lo que estamos catalogando son procesos sedimentarios distintos. A mayor cantidad de fases, mayor cantidad de procesos voy a poder distinguir. Si yo distingo en este afloramiento que tengo de background una fase de arenas con lutitas, posiblemente no pueda distinguir ningún proceso y no me sirva para hacer un análisis paleoambiental. Si yo defino tres fases, por ahí, bueno, puedo llegar a hacer algo. Si defino 20 fases, me voy a complicar la historia, ¿no? Vamos a ver ahora cómo se hace esto, ¿no? Bueno, pero a modo de síntesis, es posible efectuar una clasificación de fases sin saber mucho de procesos. Pero la profundidad del análisis que nosotros vamos a poder hacer va a depender del conocimiento y la experiencia, ¿no? Por eso es importante leer mucho y estudiar mucho, porque a veces cuando ya estamos en el campo haciendo nuestro análisis de fase, no podemos ir a consultar los libros, sino que vamos a ver con el conocimiento, lo que es a la vez una ventaja y una desventaja, como vamos a ver, ¿no? A ver, el análisis de fases es básicamente un procedimiento de lectura. ¿Por qué hablo de lectura? Porque las rocas sedimentarias escriben su origen como litología, estructuras sedimentarias, trazas fósiles, contactos, geometría. La roca nos está diciendo, nos está gritando en qué ambiente se formó. Esto es como si uno va al campo y tiene que ser un poco un detective, ¿no? Va y llega a la escena del crimen el día después y yo voy a decir, bueno, a ver cómo se formó esto, por qué razón quedó ese vaso arriba de la mesa, por qué tengo un cuchillo ahí arriba al lado del pan. O sea, tengo que pensar, bueno, está el cuchillo al lado del pan porque alguien comió pan. Lo mismo tenemos que ver con la roca, por qué tiene un clasto a la base, o por qué está en el medio, o por qué está en el tope, o por qué las trazas están arriba y no están en la base, y por qué aparece en determinado nivel. Y todas esas evidencias nosotros nos van a dar pistas para entender cómo se formó la roca. Y una cosa muy importante es que nosotros vamos a ver con el conocimiento, lo que es una ventaja y a su vez una desventaja. Esto, digamos, que se ve con el conocimiento, era uno de, digamos, los pensamientos de Karl Popper. Karl Popper, en definitiva, se opone de alguna manera a lo que era la filosofía del siglo XIX, que en realidad lo que se decía, digamos, en el siglo XIX básicamente es que uno tendría que ir llevándolo a la visión geológica. Yo tendría que ir al campo con la cabeza totalmente vacía, ¿no? Y entonces voy haciendo mis observaciones, hago mis observaciones de las rocas, sin hacer absolutamente ninguna interpretación. Y una vez que si no tengo ninguna interpretación, después de un par de horas o días, me tendría que sentar con todas esas observaciones y a partir de ahí hacer un modelo o integrar todo lo que yo observé. Y bueno, yo también una vez me acuerdo cuando era estudiante fui a la Cuenca Neuquina, donde tenía como profesores, había profesores, gente eminente también en la Cuenca Neuquina, ¿no? Y me acuerdo fuimos a ver un afloramiento del grupo Neuquén, Capas Rojas. Y bajamos del micro, y yo bajo apurado, como
como todo estudiante, entonces con la piqueta, a ver qué reconozco. Y a los 10 minutos me acerco a una de estas personas que, bueno, son muy famosas por su conocimiento en la cuenca, no voy a decir el nombre, y le digo, me parece que vi canales meandriformes, con paleosuelo arriba. Y se empezó a reír, porque me dice, no, no es la manera de trabajar, dice, así no tenés que hacer, vos tenés que ir a hacer todas las observaciones sin tener ningún pensamiento, no tenés que pensar nada, sino que mirar absolutamente todo y al final, después de tantas horas de venís y hacer interpretación. Entonces, bueno, yo me voy al campo otra vez, así todo frustrado, nuevamente, a tratar de ver la roca, de tratar de, bueno, ¿cómo hago ahora? No tengo que pensar, tengo que mirar sin pensar. Y entonces, bueno, a tiempo, después cuando hice un curso de filosofía de la ciencia en la universidad, yo les aconsejo a todos los que tengan la posibilidad de hacer un curso de filosofía de la ciencia. Entonces, bueno, me enteré de que esa era la idea de Bacon, era el pensamiento de Bacon, ¿no? Popper, en definitiva, dice, no, ustedes ven con el conocimiento. Si ustedes van y entran en una habitación y hay algo que no lo conocen, posiblemente no lo vean, o algo que ustedes no le dirijan la atención, no lo vean. Esto es tan así que, bueno, Popper estaba dando su presentación y gente le dice, no, pero usted me está diciendo que se ve con el conocimiento. Demuéstrelo, dice. Bueno, yo le voy a mostrar que ustedes ven con el conocimiento. Entonces dice, bueno, yo voy a dibujar algo en el pizarrón y ustedes me van diciendo qué es lo que yo estoy dibujando. Y entonces, en base a eso, el primero que se da cuenta qué es lo que yo estoy dibujando, levanta la mano. Entonces, Popper dibuja primero un círculo, después dibuja otro círculo, después hace una raya, y ahí salta uno, levanta la mano ya habiendo hecho 2 círculos y una raya, nada más. Y le dice, usted está dibujando una bicicleta. Me dice. Entonces dice, muy bien, dice, yo estaba haciendo una bicicleta, todavía faltan algunos elementos para terminar mi bicicleta, como son el manubrio, el asiento, pero bueno, usted se dio cuenta que es una bicicleta porque usted conoce lo que es una bicicleta. Dice, si yo le hubiera mostrado este dibujo a un esquimal que en su vida vio solamente iglú y osos polares, seguramente no hubiera sabido que lo que yo estaba dibujando era una bicicleta y jamás hubiera visto una bicicleta a partir de esas 3 rayas. O sea, esto demuestra de que usted está viendo no con el objeto, usted está viendo con el conocimiento. Y en realidad con las rocas nos pasa eso. O sea, si nosotros conocemos poco, vemos poco. Y si conocemos mucho, también tendemos a ver siempre dentro de las cosas que conocemos. O sea, es muy difícil que uno se pueda salir de su esquema. El que sabe mucho de delta va a ver delta por todos lados, el que sabe mucho de hiperpignita va a ver hiperpignita por todos lados, el que sabe mucho de turbidita va a ver turbidita por todos lados. Por eso es importante tener un conocimiento amplio y tener también la cabeza abierta para descubrir cosas que todavía se desconocen. Y no todas las personas tienen la posibilidad de ver lo desconocido en la roca. Para ver lo desconocido también hay que estar preparado. En algún lugar, como decía Carl Sagan, hay algo absolutamente asombroso que está esperando ser descubierto. Y si nosotros vamos con la premisa de que ya está todo descubierto, seguramente nadie lo vea, porque las cosas, como decíamos, se ven con el conocimiento. Entonces, bueno, si yo le muestro esta foto con estos objetos a una persona, o yo le hubiera mostrado una foto así a una persona de principio del siglo XX, cuando todavía estos objetos no hubieran aparecido, seguramente no sabría o no lo podría catalogar en distintas fases. Yo le puedo decir acá, bueno, cataloguen acá elementos que sirven para escuchar música y otros elementos que sirven para imprimir y otros elementos que sirven para procesar datos. Y ustedes posiblemente lo pueden hacer fácilmente. Pero otras personas que no conocen las fases de cada uno o el aspecto de cada cosa, no sabrían qué son estos elementos o qué son estos objetos, ¿no? O sea, nosotros, acuérdense siempre, solo vemos con el conocimiento. La lectura de fases, eso se tiene que desarrollar. O sea, uno normalmente cuando va al campo va con un profesor y está esperando ahí parado, esperando que el profesor le diga a uno, bueno, acá tenemos depósitos fluviales por detrás,
Ustedes pueden ver, estos son depósitos de barras longitudinales, o sea, es muy positivo, creo, que ustedes cuando vayan al campo tengan un tiempo para hacer lectura de fases, para tratar de leer lo que está escrito en la roca, lo que a ustedes les dice si está laminado, si tiene una estratificación cruzada, si tiene depósitos de decantación, qué litologías tienen, por qué hay gradaciones normales o inversas, qué eso significa, ¿no? Imagínense, si yo tengo el registro sedimentario está escrito en un código que nosotros vamos a tener que leerlo a partir de la lectura del proceso. Las estructuras sedimentarias son como testigos, son, digamos, el único elemento que existía o que se forma al mismo tiempo de la roca. O sea, las estructuras sedimentarias nos están contando cómo eran los procesos sedimentarios al momento de la sedimentación. Por eso van a ser nuestras letras. Nosotros vamos a poder leer a partir de la litología, de la gradación, de la geometría y de las estructuras sedimentarias. Básicamente, lo que tenemos que hacer es aprender a leer las rocas. Si yo le digo, nosotros estábamos acostumbrados a esto, ¿no? Tener una foto y abajo poder leer qué significa. Bueno, esto es, no, acá podemos hacer una cosa, podemos leer la roca o podemos leer la explicación. Pero si nosotros no conocemos las estructuras sedimentarias, es como que no conozcamos el idioma. Si no conocemos el ruso, no vamos a poder leer lo que está representado en la roca. Pero es más, en la roca siempre hay mucha más información que en los textos. O sea, cuando uno va al campo, ustedes se van a encontrar que en el campo está lo que nosotros conocemos y lo que desconocemos. Lo nuevo está en el campo. Cuando vamos a los libros nos encontramos lo que ese autor interpreta o conoce. O sea, él va a escribir su monografía acerca de la estructura, de los deltas, de lo que sea. Pero va a ser su visión particular. Nosotros cuando vamos al campo vamos a ver digamos, la máxima resolución. Ahí tenemos lo que sabemos y lo que desconocemos. Y si vamos a descubrir algo, no va a ser leyendo libros, sino va a ser en el campo. Entonces, si de alguna manera leemos la roca, ¿yo qué puedo leer acá? Bueno, ¿qué tengo? Tengo arenas que tienen gravas y tienen conchillas, restos de moluscos marinos y gravas que vienen del continente, rodadas, fluviales. Y tengo distintas capas que me van indicando que los clastos quedan suspendidos, por lo tanto la depositación es gradual. Entonces digo, bueno, estas arenas bien seleccionadas, acumuladas por un flujo turbulento. Entonces puedo decir bueno, este es un origen, está acumulado por un flujo turbulento de origen fluvial que trae carga de lecho, que trae clastos rodando en el fondo y a la vez trae carga suspendida, ¿no? Hay erosión y carga de sedimentos de la zona litoral, o sea, este flujo entra en el mar, erosiona los depósitos, los fósiles que estaban en una playa, los carga dentro del flujo y los deposita en una zona más interna como una turbidita. Y hay cambios en la velocidad de flujo que los puedo ver acá, ¿no? Si yo veo acá, voy a ver que acá tengo más grueso, más fino, más grueso, más fino, más grueso. ¿Por qué tengo estas variaciones en la litología? Porque la energía del proceso va fluctuando. Bueno, toda esa información está en la roca, esperando que alguien la lea. Pero si nosotros no hacemos el esfuerzo de leer la roca, nos perdemos eso, porque vamos a decir, bueno, estos son conglomerados y areniscas, y listo. Bueno, una facies, decíamos, no es una capa, es el aspecto de la capa. Esa es la diferencia con una formación, por ejemplo, cuando veíamos el otro día, o un miembro geológico, que es una unidad litoestratigráfica. Una formación es un cuerpo de roca. Una facies no es un cuerpo de roca, es el aspecto del cuerpo de roca. Una facies no es un ambiente de depositación, sino que una facies es el resultado de procesos sedimentarios que actúan dentro de un ambiente depositacional. Los ambientes y subambientes son los fabricantes de las facies. Los ambientes van a producir facies, los distintos subambientes y los procesos que tenemos en el medio sedimentario.
las facies y el análisis de facies son una herramienta de trabajo. Esto es muy importante. Como herramienta debe facilitar el trabajo y nunca complicarlo. A veces nos pasa que, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia, vamos al campo y hacemos una clasificación de facies muy grosera, definiendo solamente 2 o 3 facies, que después no nos sirven para nada, o hacemos una discriminación de 40 facies, porque esta es laminada, pero es un poquitito más espesa que esta otra, o resaltando algunos aspectos que no son fundamentales. Entonces, en ese otro caso, también tenemos una complicación extrema que nos hace que la interpretación de esas facies sea muy complicada. Normalmente, viendo rápidamente el afloramiento, podemos saber cuántas facies podemos tener. Por ejemplo, en este afloramiento tenemos 3 facies o 4 facies, no más que eso. Pero bueno, todo depende de la experiencia que nosotros vamos a usar, digamos, la discriminación de facies. El análisis de facies, sobre todo, es un ejercicio de clasificación e interpretación. Vamos a ver nosotros, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un análisis de facies, digamos, con los muebles de cocina, ¿no? Nosotros podemos acá reconocer distintos volúmenes de facies. Podemos reconocer unas facies de un brillo metálico, que es esto, por ejemplo. Yo ni siquiera sé lo que es. Digo, bueno, esto se parece a esto, y se parece a el horno que tengo allá, y se parece a esta mesada. O sea, es probable que esto, que tiene un aspecto similar, se haya fabricado en una fábrica similar. Lo mismo, bueno, veo esto que tiene este color amarillento, que son los muebles de madera. Los muebles de madera, sin saber nada de dónde se produjeron, como estos muebles son todos, tienen un aspecto parecido, puedo decir, bueno, que salieron de un proceso o de una fábrica similar. Y si voy un poco más allá, bueno, voy a decir que estos cajones, por ejemplo, que tengo acá, son similares a estos cajones. Son mucho más similares entre ellos que entre esto y estas ventanas. Por lo tanto, es probable que el origen de estos sea mucho más parecido. Y ahí voy yo a este punto, digamos. Puedo clasificarlos como, imagínense, bueno, facies de cajones. Facies de cajones podría ser, poner en la misma facies estos y estos otros, a pesar de que estos son un poco más anchos que estos otros, ponerlos en la misma. Y la facie de puertas, usar 2 facies. Esta facie de puerta, que es puerta ciega, y la uso y la pongo igual que las que tengo más allá, abajo, o allá arriba, y las otras las puertas vidriadas. Es una manera, digamos, de llevar lo que es el análisis de roca a otro tipo de aspecto. Pero cuando nosotros hacemos nuestro análisis de facies, en definitiva, lo que estamos haciendo es describir cosas que tienen aspecto similar, y a partir de eso decimos, bueno, lo que tiene aspecto similar posiblemente tiene un origen similar, y lo que tiene un aspecto distinto tiene un origen distinto. Una característica que me olvidé de comentarles, que la diferencia de las unidades litoestratigráficas, es que las unidades litoestratigráficas, una vez que desaparecen en la vertical, no vuelven a aparecer. O sea, si yo tengo unas lutitas, que son de una formación A, después tengo unas arenas, cientos a miles de metros, una formación B, y arriba me aparecen unas lutitas que son parecidas a las lutitas de abajo, no puedo llamarlas otra vez formación A, porque eso me daría un problema litoestratigráfico cuando tenga que hacer un mapa, porque las unidades sedimentarias litoestratigráficas llevan un componente litológico, pero también una ubicación temporal relativa. Las facies no, las facies se pueden repetir. Si vuelve a aparecer la misma roca por encima, en una sucesión podemos tener las mismas facies. O sea, esta facie que tenemos acá en el afloramiento puede volver a repetirse, ser esta, y puede ser esta, y puede ser esta, la misma facie. Se puede repetir en el tiempo si tiene el mismo aspecto. Entonces, bueno, resumiendo, cuanto más facies, más procesos. Por ejemplo, si tengo este afloramiento, estos conglomerados, si yo puedo definir esto como una sola facies, ya, bueno, eso no me va a servir de mucho, porque voy a definir una facies de arenas conglomerádicas o conglomerados arenosos. O puedo definir 2 facies, una de conglomerados con imbricación,
con clastos imbricados y otras facies de arena con estratificación diagonal. O puedo definir tres facies. Estos conglomerados que son más delgados, estas arenas cruzadas y estos otros conglomerados más espesos imbricados. O puedo definir cuatro y disgregar esta otra facie que tengo acá como algo más con laminación grosera. Pero el límite, digamos, yo creo que esto, por ejemplo, si nosotros definimos dos facies, por ahí es lo más adecuado. Esta que representa procesos tractivos en la migración de forma de lecho, que es similar a esta, aunque acá la tenemos con un ángulo un poquito más bajo, y las facies de carga de lecho, que son esos conglomerados imbricados, que lo tenemos tanto aquí como aquí. Lo mismo, bueno, si vemos estas rocas de arenas finas masivas, y acá tenemos estas arenas laminadas, y acá otra vez las arenas finas, posiblemente esta facie de arenas finas y esta facie de arenas finas masivas sean la misma facie. Si son la misma facie, si tienen aspecto similar, posiblemente el proceso que acumuló estas arenas masivas sea el mismo que acumuló estas otras que tenemos acá. Pero a su vez ese proceso es distinto de este otro proceso que acumula las arenas laminadas. Porque eso nos dice el análisis de facies. A distinto aspecto, distinto proceso. Bueno, un ejemplo más. Acá tenemos estos conglomerados con clastos de calizas imbricados y vemos que no hay dos capas que sean exactamente iguales. Pero podemos ver que en general estas capas de conglomerados son similares. Por lo tanto, el proceso ha sido similar de la formación. En cambio, estas otras arenas que tenemos acá tienen un aspecto distinto, pero entre esta y esta son bastante más parecidas, ¿no? Por lo tanto, el proceso que genera estas arenas, digamos de menor granulometría, posiblemente son similares entre esta y esta. Bueno, la discriminación y discusión de facies debe efectuarse en el campo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vamos a hacer un trabajo de campo, nos tenemos que venir con la clasificación de facies hecha en el campo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una discriminación de facies en el campo, eso obviamente va a depender de cuánto tiempo tengamos disponible. Si vamos a ver durante un día completo una barranca del arroyo Napostá que tiene 2 metros y tenemos todo el día para trabajar con esos 2 metros, posiblemente vamos a describir varias facies en esos 2 metros. Ahora, si vamos a la cuenca neuquina y en un día tenemos que ver una sección de 150 metros, no vamos a poder hacer el mismo detalle de facies. Pero bueno, como regla general, un detalle excesivo se puede recombinar después una vez que volvemos. Pero si hacemos un análisis muy elemental, no vamos a poder después subdividirlo. Esa es una regla de oro, ¿no? Mejor siempre tratar de hacerlo lo más detallado posible y después subdividirlo. Bueno, las facies, como decíamos, se pueden repetir en la vertical. Entonces, las facies isópicas, decíamos, son facies idénticas que se presentan en distintas áreas o en distintos lugares de la columna estratigráfica. Yo, por ejemplo, voy a ver, estoy en la cuenca neuquina y estoy viendo en el Jurásico unas arenas masivas. Y después voy al Cretácico y encuentro otras arenas masivas que son muy similares. Posiblemente las facies sean muy parecidas. ¿Por qué se repiten las facies? Porque los procesos en la naturaleza tampoco son infinitos. Si se repiten los procesos y se repite el área de aporte, voy a tener facies parecidas, en distintos lugares, en distinta posición en la columna, en distinto tiempo, no vinculadas. Esto es principal las facies isópicas. Las facies heterópicas son facies son facies distintas que están al mismo nivel. O sea, tengo, por ejemplo, una arena masiva que lateralmente pasa a arenas laminadas. O sea, va a ser dentro una fase que lateralmente cambia a otras facies, pero que en realidad se forma simultáneamente. Es el concepto en el cual uno construye el tracto de facies o el facies tract, digamos, porque los procesos a lo largo de la distancia van cambiando. O sea, si una corriente, por ejemplo, va disminuyendo la energía, yo voy a pasar de tener conglomerados en zonas más proximales
a tener arenas con estratificación cruzada y finalmente voy a tener arenas finas. Por eso, esa transición lateral de unas facies a otra, en realidad son cambios de entre facies heterópicas. Bueno, algunas definiciones. Este es un trabajo de Anderton muy interesante que se lo vamos a pasar para que lo lean y en parte lo critiquen. Las facies descriptivas, como decíamos nosotros, que es acá bueno, dice volumen de roca. Acuérdense que siempre las facies no es un volumen de roca, sino que son el aspecto de la roca, como el tamaño de granos, geometría de estructuras. Son la descripción objetiva. Las facies interpretativas son las facies a las cuales le asignamos a determinado aspecto de la roca un ambiente o un origen determinado. El análisis de facies, que lo vamos a ver después en el siguiente video, cómo hacemos nosotros para llevar, digamos, de un aspecto de roca a una interpretación, a un proceso o a un ambiente de sedimentación, y los modelos de facies, que en realidad son apilamientos o agrupamientos de facies, ya sean vertical o horizontal, que representan el resumen de determinados ambientes sedimentarios. Bueno, con esto terminamos la primera parte. Nos vamos a ver la segunda parte con el análisis de facies.